información en compañía de nuestro analista, don Pedro Citón. Buenos días, don Pedro, ¿cómo amanece? Bien, pero yo tengo una queja, usted no me anuncia para que la gente me espere. Pero usted tiene que anunciar, eso está dentro del contrato. Todo el mundo sabe. Eso está dentro del contrato. Todo el mundo sabe que usted viene, no se preocupe por eso. Usted no necesita presentación. Además, sería como redundar. Ok. Oiga, ¿qué le iba a decir? Amanecemos, vamos con Asamblea Nacional y a tocar por encima del tema político. Hay alianza. Se va a reelegir la actual presidenta Yanibel Abreu en medio de un escándalo de falta de transparencia. Bueno, todo da a indicar que el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Cambio Democrático ya tienen una alianza sólida y bien formada para reelegir a Yanibel Abreu. Yo creo que esa es la mejor sintonía de demostrar claramente de que la oposición está trabajando por sus propios intereses y no por los intereses nacionales. Yo creo, y se lo he repetido varias veces, me parece un absurdo que el gobierno trate siquiera de plantear unirse con cualquiera de los dos grupos, porque el problema de la crisis, el problema de la corrupción y todos los lastres políticos que está llevando las planillas 080, 172, etcétera, se le están tocando enteramente a la oposición, a Partido Cambio Democrático y a Revolucionario Democrático. Por eso yo dudo que eso cambie. Ellos ya tienen un timonel, el PRD ya ha separado unos puestos políticos de elección de comisión, para unirse con este partido PRD. Pues obviamente no tienen un norte, lo que tienen es un todo por la papa, y eso queda claro con estas negociaciones que se están dando. ¿Hay desesperación en un partido que ha estado 10 años lejos de gobernar el país? Claro que sí, porque mire, usted ve que no tienen un liderazgo arriba. Los 5, 6, 7 precandidatos a diputados, ninguno logra alzarse con una victoria clara, con un liderazgo claro. Dentro del partido. Dentro del partido, de las primarias. Entonces empiezan a dispararle al gobierno sin entender que primero tienen que ganar las primarias. Mire, cuando Pérez Valladares ganó las primarias, porque ellos fueron los primeros que empezaron a hacer algo que parecía unas primarias, se dio claro de que él era el líder y le ganó a Orángel, le ganó a otros candidatos. Pasó lo mismo con Martín Torrijos en 2 ocasiones. Martín Torrijos fue un acuerdo, pero efectivamente, como usted dice, fue a primaria. Fue a primaria. Se consolidó un... Exactamente, y usted vio en la oposición cuando Mireya Moscoso lideró la oposición de Ernesto Pérez Valladares para la reelección. Ella saltó inmediatamente de líder, y sin contar otro liderazgo que ha habido dentro de la política. Pero en este momento, los intereses clientelistas del Partido Revolucionario Democrático los hacen estar divididos. Es como el pastel de cumpleaños de mañana de usted, que lo van a dividir aquí en CERTV. Bueno, así están todos, ¿no? Y realmente vemos que estamos en una situación muy significativa para el Partido Cambio Democrático en torno a encontrarse un liderazgo verdadero. Pero aún más, cuando las primarias del Partido Revolucionario Democrático se den, y se den las del Cambio Democrático, usted va a ver entonces que muchos de las bases de esos partidos no van a reconocer entonces el liderazgo de ambos candidatos que ganan. Pasó fuera de la Corte Suprema de Justicia. Las bases que apoyaban al diputado del Parlacén rechazaron a la nueva junta directiva. Gracias por traerme a colación ese hecho, porque es así. O sea, ya pasó. Realmente hoy por hoy la división de ambos grupos es manifiesta. A lo interno de ambos grupos. De Cambio Democrático es manifiesta. Un grupo que apoya a Ricardo Martinelli, que fueron desplazados del poder, no reconoce el liderazgo de Rómulo Ruz. Y yo le voy a decir algo más. Llegado el momento, cuidado que la propia cúpula partidaria, legislativa, porque casi todos son diputados, deja en la gatera a Rómulo Ruz y no lo apoya en su candidato presidencial, y por tanto quedaría fuera de la contienda. A mí lo que me preocupa es que al final vemos a una Asamblea Nacional preocupada por el control del poder, pero no veo a nadie
interesado en rendirle cuentas a los votantes, en rendirle cuentas a la población panameña, en explicarle en qué se están gastando esa partida 080 y hay un tema político, pero no de rendición de cuentas. No, y lo más triste es que en las nuevas consultas del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que está haciendo la Asamblea Nacional es aumentando sus presupuestos en las planillas, en toda y cada una de las planillas. Entonces eso da clara luz de que ellos no están escuchando para nada las quejas ciudadanas, y creo que eso también será pagado en las urnas en mayo del 2019. Veo una Asamblea Nacional controlada por los partidos de oposición totalmente de espalda a los clamores ciudadanos de más transparencia, de más rendición de cuentas. Oiga, quería conversar también con usted. Vamos a compartir un video, me avisa, señor productor, si lo tenemos listo, me avisa cuando lo tenemos listo, del tema de los beneficios de la descentralización, de las cámaras de videovigilancia del municipio de Panamá, que han captado durante, la verdad que a diario, un sinnúmero de eventos que se dan en la ciudad. Bueno, cuando lo tengamos listo vamos a ese tema. No, pero es bueno hablarlo, aunque no tengamos el BTR, ¿cómo usted le dice? BTR. El video, el BTR. No, en este caso sería video. Mire, al margen del video, esto es lo que yo siempre le he tratado de explicar a ustedes desde el primer día. Es que la tecnología, pero la tecnología en medidas de seguridad es lo que realmente ahora se está ejecutando. Porque el estrés que usted lleva a un policía por estar en la calle aumenta su grado de violencia, aumenta su grado de estar estresado por las situaciones de lo que él ve diariamente. Y usted ha visto cómo se ha reflejado, porque ahora cada ciudadano con su cámara, su teléfono tiene una cámara, y usted vio la forma de intolerancia, violencia que ocurrió en una calle en Panamá, ¿verdad? Pero ese tema de la descentralización llevada con plata de los fondos de la descentralización para dar una videovigilancia, seguridad, está haciendo que los sitios públicos como la Plaza 5 de Mayo, como el Parque Urraca y otras situaciones donde antes había una gran cantidad de delincuencia o delincuencia de baja intensidad, canchero, ahí está el video, don Pedro, o destrucción del inmobiliario, de la. Oye, eso es nuevo. Eso es nuevo, esa silla es nueva. Exactamente. Tiene un año. Eso es importante resaltarlo, porque es plata de la descentralización, pero bien invertida en temas de tecnología para la seguridad ciudadana. Ahí llegó la policía municipal y, hasta donde entiendo, lo sorprenden, don Pedro, y lo obligan a limpiarlo. Ahí va a ver, ahí lo mandaron a limpiarlo. Creo que le salió barato. Yo, más que limpiarlo, no sé exactamente. Esa gente no sería bueno sacarle la foto. Viene este fulano, está dañando el parque. Mire, yo no sé exactamente cómo lo ensuciaban, y ahí está con un trapito, ahí ve, lo pusieron a limpiarlo, a tallar. Pero lo importante es que está cambiando algo. Claro que sí. Porque usted no puede seguir haciendo las mismas cosas y sin tener resultados diferentes. Entonces está cambiando, y este tema de la seguridad ya está comprobado que permite a los ciudadanos preservar el tema de las obras públicas, pero también protege en las áreas esas que yo no le llamo caliente, porque son áreas como Calle J, que están más bien, como dice usted, ahí usted no encuentra asesinatos, ni muertes, ni nada de ese estilo, pero sí encuentra los carteristas y estas cosas que degradan, eso es la expresión, degradan en una zona de la ciudad importante, porque acuérdese que Casco Antiguo va a seguir, ya cuando se agote y todo se construye ahí, la ciudad va a avanzar nuevamente hacia Santa Ana y esa área de Caledonia y esta área. Entonces es importante que hacia allá se muevan estos grados. Igual en las paradas públicas, ojalá ya las paradas públicas de buses tengan también videovigilancia. Si ya tienen casi todas internet, entonces creo que podría ser también una videovigilancia, porque es absurdo poner un policía allí. Si pone un policía allí, ¿qué va a hacer el ladrón, el canchero? Se va a mover a otra parada. A otro punto.
Eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Oiga, Entonces, yo me acordaba, yo entiendo, yo le cuestionaba que uno tiene derecho a trabajar y a tener su equipo costoso, su buen teléfono, pero hay gente también que, oiga, había un video, le estaban robando a una persona y el otro sacó el celular y se puso a grabar cuando le estaban robando y lo que hicieron fue que lo vieron y le quitaron el teléfono al que estaba grabando. En vez de gritar, pedir ayuda, porque ahora todo el mundo quiere grabar, ahora todo el mundo quiere ser periodista. Sí, no, también, hombre, oiga. No, pero usted ve también la inercia ciudadana cuando los policías hacen su labor, tratan de capturar a un canchero, tratan de acumular a alguien a un pickpocket, un ratero, y lo que hacen es victimizar a la persona y casi impedir la labor policial. Eso es también otra cosa deslenable que vemos en la ciudadanía, que no apoya el trabajo policial y que no apoya denuncia estos hechos. Entonces yo creo que, como yo siempre le he dicho, el primer cordón de seguridad somos los ciudadanos, pero el primer cordón de denuncia también es la ciudadanía. Y ese cuento de que no denuncio porque no hacen nada, que debe quedar atrás y debe entenderse que realmente hay una policía al servicio de los ciudadanos. Hombre, habrá malas unidades, usted se dio cuenta del video ese famoso que circula en las redes sociales, pero la mayoría, un 95% más de policía hacen un servicio ponderado y que tiene que ser reconocido. Claro que sí, y bueno, de mucho estrés. Yo sí coincido con usted en eso de que la policía está muy presionada. Claro que sí. Estar en la calle dándole seguridad a otras personas cuando abandonas tu hogar y no tienes quien le brinde esa seguridad. O sea, tú eres el hombre que le da seguridad al resto, abandona tu hogar para garantizarle la seguridad al resto de la población. A través de la vida de ellos se da seguridad. Tu vida. Exactamente. Entonces, la verdad que yo tengo mucha apreciación por el trabajo que hace la Policía Nacional, bajo la lluvia, bajo el sol, en la distancia, a veces sin almorzar, a veces le toca doblar turno. Y todavía recibir los improperios de medios de comunicación social o crear dramatizaciones sobre situaciones donde impera la seguridad. Y que solo están haciendo su trabajo. Exactamente, eso es lo más triste. Solo están haciendo su trabajo. Oiga, hablando de ese caso, vámonos por ahí. Presentaron un habeas corpus contra el magistrado Mejía. ¿Qué es lo que le pasó al magistrado Mejía? ¿Qué hizo? Mire, yo no solo uno, ya entiendo que son dos. Yo hubiese entendido en el viejo sistema inquisitorio este tema de los habeas corpus porque ellos dilataban el proceso, porque la persona, el magistrado, el juez, el tribunal perdía competencia sobre la persona y tenía que mandarse el expediente hacia el tribunal correspondiente que conociera el habeas corpus. Pero con un nuevo sistema penal acusatorio esto cambia y el habeas corpus se resuelve dentro de los estrados del tribunal donde se encuentre la persona sindicada, detenida, entonces imputada. Entonces no entendemos honestamente que ya si el tribunal, la Pleno de la Corte Suprema de Justicia, nuestro más alto tribunal, ha declarado que la detención del señor Ricardo Martinelli Berrocal, diputado del Parlacén, es legal, está dentro de lo que cumple la ley. Exactamente. No vemos la necesidad de que haya un habeas corpus en ese sentido. Y lo peor de todo es que me vengan con esa inocencia política, inocencia. Es que esos dos ciudadanos que pusieron el habeas corpus no son parte de nuestra defensa jurídica, son dos ciudadanos. Jaime Marchowski. Y hay otro más. Son dos ciudadanos silvestres que consideraron que el presidente está siendo maltratado dentro de esa celda. Mire, lo más importante del tema Martinelli, de la audiencia fue que cuando se hicieron las consideraciones, quizás el tema usted no logró captar, pero al final empiezan a decir todas las normas jurídicas que el Pleno de la Corte utilizó, y dentro de ellos los tratados internacionales de derechos humanos. Esos tratados de derechos humanos se hizo lo que se llama la convencionalidad, o sea, todo el sistema jurídico panameño va sobre el sistema interamericano de derechos humanos, y en ese sistema de derechos humanos que Panamá es parte,
los tribunales de justicia hicieron mención dentro de la sentencia de que habían hecho los rigores de la convencionalidad. Y en ese sentido, se está cuidando la forma y el fondo de que luego los abogados de Ricardo Martinelli no digan que se violó los derechos humanos en una comisión interamericana, en una corte interamericana. Yo, como dice mi hermano Eduardo Linjoen, yo no soy experto, pero dice que el habeas corpus fue presentado porque no se le reconoció el año que estuvo detenido, pero entiendo yo, usted me corrige, usted sí es el experto, pero esa decisión fue del Pleno de la Corte, no del magistrado Mejía. No, ya el magistrado Mejía ya había considerado el tema. Y había, a pesar de que no había dado una decisión, él daba su interpretación, ¿verdad? Entonces, se hizo una solicitud de cambio de medida cautelar, en donde sí los magistrados de la Corte Suprema, que son los correspondientes a ver ese tema, sí entraron de fondo a considerar si se contabilizaba o no el tema del año que había estado Ricardo Martinelli, diputado del Parlacén en Estados Unidos. La Corte dijo, y lo dijo con coherencia, miren, ese año no puede contar para la detención preventiva del que habla nuestro sistema acusatorio, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque sería entonces una burla a las víctimas que alguien esté fuera del alcance del tribunal un año, regresa y enseguida se tiene que dar la libertad. Pero ojo, también dijo la Corte Suprema de Justicia, y ya es una cosa juzgada, o sea, no va a haber apelación sobre eso. Si en caso tal de que Ricardo Martinelli sea condenado por los delitos del caso de los pinchosos, que son 21 años, pues hombre, ya no tendrá que cumplir 21 años, sino 20 años, porque ese año se le va a empezar a contar. Entonces, eso es realmente lo que se ha decidido. Seguir lloviendo sobre mojado es un absurdo. Oiga, y eso es lo que trata. Y explíqueme aquí, dice que eso no tiene sentido porque los habeas corpus en el sistema penal acusatorio se resuelven en los actos de audiencia. Eso es lo que le traté de explicar. Antes, en el sistema penal administrativo, una forma de dilatar estos procesos era poner habeas corpus, y habeas corpus de todas las gamas. Pero ahora no. Entonces creo que no entiendo. ¿Qué pasa con los abogados? No, yo no me meto a cuestionar a los abogados, porque a veces el cliente es el que exige esas situaciones. Pero al margen de eso, lo que yo sí quiero traer a colación son dos cosas. Primero, que los dos habeas corpus no son de ciudadanos silvestres que aman el derecho y la justicia. Iban pasando por afuera de la corte y vieron. Y quisieron tener ese minuto de fama. No, eso es una estrategia de la defensa, sin lugar a duda, sea petición de su propio cliente o no lo sea. Lo cierto es que, como le he dicho yo a usted, sí es lamentable que ningún querellante haya interpelado o haya cuestionado el hecho de que Ricardo Martinelli en ese proceso se haya declarado, cuando lo pidieron la ocupación, se haya declarado perseguido político. Porque realmente si él está en ese tribunal siendo juzgado por el magistrado Mejía y por los miembros de la Corte Suprema de Justicia, teniendo como magistrado fiscal al magistrado Díaz, es por su condición de diputado de Parlacén. Entonces ese es el oficio que debe constar dentro de el expediente, dentro del proceso, la próxima vez que Ricardo Martinelli quiera hacerse gracioso y seguir diciendo, porque disminuye, no el órgano ejecutivo, disminuye a la característica del órgano judicial que quieren hacerlo ver como un perseguidor político y brazo del Ejecutivo cuando está muy alejado de eso. Y es el diputado del Parlacén. Exactamente. En calidad. Es su condición, si no estaría siendo juzgado por un tribunal inferior. Entonces, eso es la docencia que a veces yo veo que los periodistas de los medios privados no hacen Es que ellos no lo tienen a usted. Exactamente. Pero de verdad, es la docencia que se tiene que hacer a la comunidad. ¿Por qué Ricardo Martinelli está siendo juzgado en la Corte Suprema? No por ser el presidente de la República, por su condición de diputado de Parlacén. Lo mismo, y también es un error decir que es el primer expresidente que está siendo juzgado. Martín Torrijos, en su condición de diputado de Parlacén, también fue absuelto porque se le violaron sus derechos por parte del Ministerio Público. Errores intencionales. Exactamente, esos errores intencionales que el magistrado
Zamorano decidió en un caso. Pero no es que es la primera vez. Entonces, por eso que hay que ser tan respetuosos los derechos humanos y de las garantías procesales y del debido proceso en este juicio que se le está llevando a Ricardo Martinelli. Oiga, y otra cosa, dígame, no se puede comparar este juicio para rescatar lo judicial del proceso político, de los juicios políticos que se han dado en la Asamblea. Son dos cosas totalmente diferentes y no nos quieren enredar con manzanas y peras porque son dos situaciones. A Ricardo Martinelli se le acusa de violar los derechos humanos de una centena de panameños, pero adicional por peculado de uso y otro tipo de peculado. Oiga, mire esta nota aquí. Guardia Jaén delató al diputado Cohen. Dice que el propio diputado era que gestionaba los contratos. ¿Los diputados tienen que gestionar contratos? Mire, en la pasada administración, el deporte nacional de los diputados era precisamente ese que usted comenta. Sí. Pero en ese caso de Rafael Guardia, de verdad que ese hombre se salió bien librado de estos casos. Porque además de haber solo pagado 3 años de cana y tener una sentencia de 5 años, ahora el Estado panameño tiene que darle protección. Imagínense, de todo, 60 millones y ha devuelto 40 y tiene que dar. Pero es que yo, en el caso del señor Guardia, él ha sapeado a media humanidad y bueno, fue el único que tuvo preso. Pero le voy a decir algo más. Ojalá, porque mire, esta audiencia ahora ha sido suspendida. Y ojalá que en el futuro, y ya se le ha homologado, eso es lo importante, o sea que tiene que mantener sus acusaciones contra el diputado Cohen y contra Junito Vega. Mire, no se puede entender la política, ¿verdad?, ni servir en el Estado como funcionario para expoliar los fondos públicos. Y ahí, a través de ese proyecto de carreteras de Chitré, creo que se conoce, se utilizaron dineros públicos para apoyar campañas políticas. Se utilizaron dineros públicos gestionados por un diputado de la República para poder... Guardia lo confirma. Para poder reelegirse en el cargo. Entonces, eso es lo que no podemos tener. Pero ha pasado tanto tiempo y no pasa nada. Mire, eso es lo más triste que yo veo, y vuelvo y le reitero, cuando yo escucho que el tiempo de la justicia no es el tiempo de los medios, eso es falso. Mire, allí el juez ha permitido, hasta el 31 de julio ha permitido que la nueva defensa pública se entere de lo que está sucediendo. El 31 de julio van a contratar abogados y van a decir entonces que no han tenido tampoco el tiempo para conocer el proceso y lo van a dar para diciembre. Y así se van a ir y se van a ir. Cuando usted no tiene un juez que le dice, ¿sabe qué? Entérese de lo que está pasando en este expediente en 1 hora y vamos a juicio. O ¿sabe qué? Como usted no se ha preparado y están en estos recursos dilatorios, $500 de multa. Pero parece ser que lo que están esperando es que el panameño se olvide o que haya una expiración de las penas, de los procesos, se extingan los procesos. Entonces, nosotros, sin jueces que tengan virilidad judicial, no podemos contar realmente con que la dama de la justicia se quite la venda y saca un fallo judicial condenatorio. Y eso es muy preocupante porque entonces seguimos teniendo dentro de nuestro sistema judicial el órgano judicial, la pata que cojea en esta estabilidad, en esta institucionalidad democrática. Pero por lo menos ya los panameños nos estamos enterando de que hubo un proceso de desfalco de fondos públicos y que conlleva a un candidato de que no lo dice ni Pedro Citó ni Ricardo Semena. No, lo dicen los tribunales. Y ese señor, Junito Vega, era afín con Ricardo Martinelli y Berrocal. Es que cuando yo escucho decir que Ricardo Martinelli y Berrocal no sabía de lo que estaba pasando en Panamá, parece ser mentira que la conversación que él tuvo con la embajadora de los Estados Unidos para pedirle la utilización de Matador, para poder con ese software Matador de los Estados Unidos pinchar a diestra y siniestra, y que ella no lo permitió. Entonces, cuando le negaron ese derecho, él agarró el Pegasus y dijo, ¿sabes qué? Ahora yo voy a pinchar, yo no me voy a pedir lo único su permiso. Y está acreditado dentro del expediente de esa situación. Está la Martinelli Camba. Nosotros entonces debemos entender claramente que un hombre que tenía esos recursos de pinchar a sus opositores políticos, hasta su propio abogado, Rosendo, imagínese la confianza que le tenía a su abogado. No creía en nadie. Entonces él estaba enterado de todo lo que estaba sucediendo en Panamá. Y precisamente, para los que no lo saben, de la presidencia de la República a la antigua programa de ayuda nacional, hay 100 metros.
sobre un edificio que, dicho por Jimmy Papadimitriou, él compró y arregló con fondos públicos. Te llega un minuto. Menos de un minuto, pero él sabía todo lo que estaba sucediendo en esa oficina. Decir que no lo sabe es lamentable. Y por eso, Rafael Guardia, al delatar a tanta gente, ¿verdad?, entre ellos al secretario privado del presidente, sí, él decía que recibía todas las instrucciones del presidente vía el señor de Obarrio. Eso hay que rescatarlo y recordárselo a los panameños diariamente. ¿Cómo digo? Que no lo olviden. Que no lo olviden, porque no podemos... Mire, cuando yo entre broma y seriedad le digo a usted que tenemos ante nosotros a un hombre disminuido, que tiene hipertensión, que tiene glaucoma, que tiene arritmia y que tiene todas estas enfermedades y que se inventa hasta los cánceres. Que tiene y no tiene. ¿Verdad? No olvidemos que ese mismo Ricardo Martinelli era el que en la pasada administración decía, péguenme a mí, ¿verdad?, con toda esa altisonancia que le caracterizaba. Y sobre todo, le digo algo más, es muy lamentable que se haya querido presentar entonces a esta persona de esa forma, cuando realmente, cuando usted lo escuchó, mire, si había una duda de los magistrados por darle libertad o no, el error más grande de los abogados defensores fue darle la palabra. Se hubiera quedado callado y lo hubiéramos apreciado mucho más. Yo creo que no hay que ser abogado para saber que eso fue un error. Y eso fue un hundimiento de su causa, porque nos demostró al verdadero Ricardo Martinelli. Suéltenme, gorila, suéltame, que voy contra ustedes. Bueno. Y eso es peligroso, tener a un hombre libre, suelto y en libertad, porque atemorizaría a muchos testigos, atemorizaría a mucha gente que está dispuesta hoy a declarar en contra de él. Oiga, al final que vamos a compartir en este momento lo de la ruptura en transísmica, la tubería de 16 pulgadas. Vamos a hablar, mientras eso, a hablar de los supuestos. Y es que ayer escuchaba en un noticiero a la ex procuradora y ahora diputada hablar de que ella asume que Juan Carlos Varela, por ser vicepresidente, tenía conocimiento. O sea, ella no presentó evidencia, no presentó pruebas, pero asume o presume que a lo mejor puede que sí. Es muy triste que una ex procuradora de la Nación, condenada por la Corte Suprema por abuso de autoridad, producto de que ella sí autorizó pinchamientos, hable así sin pruebas y a desgrano. Y yo le digo, mire, yo conozco a Ana Matilde Gómez porque ambos estuvimos en el mismo salón de clases en la Universidad de Panamá. Y la recuerdo muy bien porque no tenía nada que nos dijera que iba a llegar a ser procuradora de la Nación, ni que iba a llegar a ser diputada. Y yo creo en la responsabilidad. Cuando yo hablo con responsabilidad. Creo que tanto la actitud de ella como la actitud de Willy Cochés, como la actitud de la señora Judy Meana, lo único que buscan es crear un asesinato de carácter en torno a la figura del presidente de la República. Mire, pero ¿por qué ahora tratan de desviar la atención de Ricardo Martinelli? ¿Están defendiendo a Ricardo Martinelli o están tratando de incluir en el mismo paquete a Juan Carlos Varela? Mire, y tristemente parece ser que la señora es procuradora de la Nación y diputada de la República, no entiende que el presidente de la República no va a ser candidato de nada. Él está por entregarle el poder al que gane las próximas en mayo del 19. Pero parece ser que hay una estructura o hay una hoja de ruta por parte del PRD, por parte de este sector independiente, que alquilan, y esto es a soto voce, se alquilan las opiniones de estas personas para, nuevamente le digo, el asesinato de carácter, que no es solo otra cosa que destruir la imagen y la reputación del presidente de la República. Mire, yo se lo decía ayer, en este país, si yo quiero saber lo que piensa cada una de las personas, yo no tengo que pincharlo, nada más tengo que escucharle las entrevistas y lo que publica en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, decir que en el pasado el presidente conocía de estos hechos y decir que hoy el presidente está haciendo esa acción, pues es muy lamentable y es muy detestable y hay que inmediatamente hacer las repulsas necesarias. Mire, es como en esto, ayer creo que fue, uno de los periodistas de un medio privado, que yo aprecio mucho y siempre he tenido una alta estima, publicó que cuál había sido el peor
ministro del MOD que había tenido el Estado. Entonces, haciendo referencia al actual, mire, aquí nadie se acuerda los millones de dólares que le dio Odebrecht al anterior ministro Foro. Aquí nadie se acuerda los millones de dólares que le dieron al señor Jo desde los tiempos de Martín Torrijos y que muy probablemente salpicó al ministro Colamarco. Ni todas las grandes obras que no se han construido y que se han dilapidado de los fondos del Estado. Mire, podemos criticar al ministro del MOB por muchas cosas. Podemos decirle también la torpeza esa que cometió en un knockout, que pensaba que era gracia ir a entrevistarse y decir que él no veía ni un hueco. Pero no podemos desmeritar lo que el ministro del MOD ha hecho y la cantidad de carreteras que se están construyendo, no solo en la ciudad de Panamá, sino en el interior de la República y en las comarcas. Oye, lo que se resolvió para la carretera de su provincia, que claro, tenía un sobrecosto, tenía una serie de situaciones irregulares en cuanto a materia de seguridad y que fueron subsanadas por ese ministro. Y son carreteras con unos estándares internacionales tipo Estados Unidos, tipo Europa. Pero eso nadie, o sea, por eso le digo, qué fácil es con unos deditos hacer un tuit y destruir la reputación de cualquier persona. Entonces yo no voy a ser defensor oficioso del ministro del MOD, pero sí voy a reclamarle responsabilidad a ese director de ese medio, a ese periodista de un medio privado, porque tampoco se puede estar dudando de la capacidad de las personas en cuanto a su integridad. Mire, aquí digamos lo que digamos, pero no hay una sola acusación de corrupción, de que el ministro sea corrupto o esté cobrando coima por afuera, contrario a lo que se entendía en las pasadas administraciones. Entonces yo sí quiebro una lanza a favor del ministro del MOD, Ramón Arosemena, y ojalá, vuelvo y le digo, consiga un equipo comunicacional que divulgue todo lo que se está haciendo, que no sea el presidente solamente de la República, que es el encargado de estas cosas. Pero entonces, yo sé ya la historia. Ahí la enfermedad no está en la sábana. Bueno, pero al margen de eso, yo lo que quiero, igual, el mismo tema que nos trae a colación, el tema de seguridad, que han querido ahora todos los gremios periodísticos acusar a la policía de impedir su trabajo de libertad de expresión. Mire, le pregunté a Sabrina Bacal, mire, Sabrina, dígame usted qué valor informativo tenía ahí detrás de una caravana del gobierno, de seguridad. ¿Lo bloquearon? No, todavía no me han bloqueado, me han bloqueado otros, pero ¿cuál es la necesidad de estar detrás? Porque yo pudiera entender que tú pones yo no sé de estas cosas, pero una unidad móvil, por ejemplo, cuando llega, cuando va pasando, tú tomas y va como vas seccionando, segmentizando cada uno de los procesos. Pero ir detrás, poniendo en peligro a la propia caravana y tu propia seguridad. Y la seguridad pero ver una placa, o sea, porque yo la seguridad del diputado también, ¿no? Sí, pero yo lo que veo es que solamente se tomaba como la placa. Dígame cuál es el valor informativo. Sí, yo no sé mucho de estas cosas, pero me pregunto. Entonces, cuando uno le dice eso, se ponen bravos, porque son como unas vacas sagradas, ¿no? No se les puede responder, no se les puede decir nada, no se les puede cuestionar porque me estás atacando. Ya tenemos que entender que esta es una democracia que se respetan los derechos de libertad de expresión, de derechos de movimiento, pero tampoco es esta farsa y este show mediático de, como usted le he dicho en varias ocasiones, solo falta que salga, que vayan a atestiguar con una cámara si Ricardo Martinelli puede orinar bien o no. Eso es una estupidez, le digo yo. Yo creo que eso no es periodismo y se lo dije a la señora. Pero por eso hay que tener bien claro que a pesar de que como funcionarios no podemos tener la piel sensible, sino la piel de lagarto, dura, uno no puede dejar pasar por alto estas acusaciones de parte de los medios de comunicación que realmente se alejan del contexto de lo que es una información válida para los ciudadanos. Oiga, vamos finalizando el tema del anuncio del presidente Trump ayer de reformular el tema con los derechos humanos y sobre todo de los niños, ¿no? De las que han sido separados de sus padres. Mire, yo con mucho respeto, yo sé que usted tiene su posición, pero yo con mucho respeto siempre lo he dicho. Mire, cuando uno es activista de derechos humanos, uno es activista para todos los temas. Así como hay en Venezuela una represión a los venezolanos que buscan refugio, como hay en Cuba también, como hay en Nicaragua, y ahora más precisamente en el tema de los niños migrantes, que es una de las razones por las cuales los Estados Unidos ha decidido dejar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo creo que las presiones
las presiones ciudadanas, las presiones de artistas, las presiones de políticos. Y mire, y me gustó mucho que el presidente de la República no esperó que otros dijeran. Él tomó su decisión en un tuit, yo lo leí, apenas salí de aquí, él dijo claramente que no compartía el criterio de que los niños migrantes fueran separados de sus padres. Eso te demuestra a ti a las claras que el presidente Varela tiene un humanismo en este tema de derechos humanos. Porque eso aquí no ha pasado. Aquí no ha separado las familias. Para nada. Y acuérdense el apoyo que le brindó a los cubanos aquí y el apoyo que le ha brindado a los venezolanos y a otras nacionalidades. Pero enhorabuena de que el presidente Trump ha logrado entender por presión, no por convencimiento, por presión, de que este tema debe ser manejado bajo estándares de derechos humanos y que no se pueden separar a los niños de sus padres. ¿De verdad estaban en jaulas, encarcelados? Mire, al margen de cómo estuviesen, porque yo no me meto, porque a veces hay fotos que no son, que pueden ser viejas y estas cosas, no, al margen de lo que son. Lo que sí es cierto es que si usted, mire, y le voy a decir otra cosa, porque ayer también ese periodista, yo creo que cometió 2 gazapos o 2 fallos ayer. 2 resbalones. 2 resbalones, gracias, en el tema porque ayer también preguntaba, ¿qué irresponsabilidad, más o menos nos quería decir, de que un padre salga con sus hijos a caminar un desierto para poder cruzar la frontera americana? Mire, cuando usted está en una situación, y aquí lo vivimos en los años 87, 88 y 89, y todavía no lo vivimos al grado de lo que están viviendo ciertos sectores en Venezuela y ciertos sectores migrantes en Centroamérica. Pero cuando usted tiene la decisión de, por guerra, por hambre, por lo que sea, de agarrar a sus hijos y cruzar un desierto, usted debe entender entonces qué situación usted está viviendo, que expone a sus hijos a ese riesgo. Pero él considera, el migrante, que es más factible salir con sus hijos que él salir solo y muy probablemente llegar, que salir con sus hijos, porque a sus hijos se los pueden matar dentro del lugar donde él está saliendo. Eso es lo que se debe entender de un refugio, y por eso muy bonitas las palabras del arzobispo Ulloa hoy en la mañana cuando lo estaba esperando y lo escuché hablar sobre el pronunciamiento del Papa en este tema, que a los migrantes hay que darle acogida, a los migrantes hay que darle comprensión, a migrantes hay que darles ayudas para que puedan tener un nivel de vida decorosa. Por eso el Estado panameño en esta administración se ha comprometido a respetar los derechos de los refugiados. Estuvo la primera dama, acuérdese, en su visita en los campos de allá en Jordania, sí, creo que fue en Jordania, cuando visitó los campos de refugiados de Siria. Entonces son cosas importantes que demuestran que nosotros los panameños tenemos un alto nivel de humanismo. Y muy bueno que casi todos los tuiteros con influencia que estaban en Panamá, a pesar de ser pro-yanqui y pro-gringo, estaban en contra de esa decisión del presidente Trump, de que era defendida por sus lugartenientes, de que se tenía que separar y se tenía que criminalizar al migrante que cruza una frontera. El migrante que cruza una frontera lo hace por necesidad, lo hace por desespero, no porque quiera darse placeres en otros países. Porque muchas veces cuando usted deja todo en su país y va a otro país, imagínense el nivel de calidad de vida que tiene inmediatamente, por más bajo que esté. Oiga, vamos a compartir una información ya finalizando, y es que hay un cierre de un circuito de agua que se ha visto afectado por la rotura de una línea de 16 pulgadas en la vía transísmica, y se ha visto afectado el suministro de agua potable en Atopintado, Pueblo Nuevo, Monteoscuro y Villa Cáceres y sectores aledaños. Esto mientras se dé entonces la reparación. Recuerden que se está ampliando la vía transísmica y se están haciendo una serie de trabajos, y hay una ruptura en el área de San Miguelito. Así es que bueno, algo más ya para concluir, don Pedro. El fútbol. ¿Cuáles son sus resultados para hoy? Estoy preocupado por Argentina. No la tiene fácil hoy ante Croacia. Bueno, yo le tengo una simpatía muy grande a Croacia, pero me quedo todavía con Argentina. ¿Con Argentina? ¿Qué otros juegos hay para hoy? Yo realmente estoy enfocado en eso. Yo realmente el equipo que le voy a Argentina. Ahorita creo que está jugando. De un segundo, se lo busco aquí de una vez a la velocidad. Nada más hacer un anuncio y disculpa, aprovechándose, es que me acabo de acordar que hoy a las 10:30. Dinamarca. Ajá. Hoy a las 10:30 la Autoridad Nacional de Administración de Tierra va a entregar unos títulos de tierra a favor de beneficiarios del área de San Miguelito. Dinamarca, Australia va ganando 1-0 Dinamarca, disculpe. Y va en el Instituto Rubiano, va a hacerse la entrega de los títulos en San Miguelito.
creo que son como 200 títulos. CERTV va a estar ahí. ¿Te va? Yo voy a estar, espero que esté CERTV, sí, no, para que se están dando esos títulos de propiedad, donde antes se daban títulos para los grandes amigotes del gobierno en islas y playas, caso de Jimmy Papadimitrio y Juan Ombrón y estos otras. Ese fue el principio del fin. Es el principio del fin. Ahora no, ahora la Nati tiene un norte social que lo que vela es por darle títulos a humildes panameños en áreas vulnerables, como son en San Miguelito, en donde por décadas se estaba esperando ese título de propiedad y que hoy se logra entregar a estos ciudadanos sin distingo de partido político. Ahí no se pregunta de qué partido eres ni que tienes que inscribirte en ningún partido, se le entrega porque es el derecho social de esas personas y se le advierte, pero muchos no lo hacen caso de que esa propiedad no debe ser vendida porque toma enseguida un valor adicional el tener un título de propiedad. Porque el título no es para que lo venda. Eso es lo que pasa, que muchos entonces ya enseguida van al banco, piden un préstamo por cosas, países para Rusia, mentira. Países para Rusia. Pero sí, o sea, pero lo importante es que se va a hacer esa entrega. Oiga, vio a los panameños, hay un video de unos panameños también haciendo que los rusos digan unas palabras vulgares. Imitaron lo malo de los colombianos, que ojalá los embarquen de una vez para atrás. Dos cosas. En primer lugar, me daba mucha tristeza o mucho coraje de que, le voy a explicar, de que se resaltara a los japonesitos y a los senegaleses de que limpiaban el estadio. Hombre, es que aquí nadie recuerda ya cuando los chiricanos en el nuevo Kenneth Racine, que fue en esta administración, también limpiábamos el estadio. Vio que usted siempre se burla y así se hacen pero los chiricanos éramos los precedentes de esos casos, pero como nosotros somos... Los japoneses imitaron a los chiricanos. No, pero para que usted se dé cuenta, nosotros sí apreciamos el gesto del gobierno de darnos un estadio de grandes ligas. Lo que pasó y lo estamos preservando. Espérese. Ya va con la burla, ¿vio? Va con la burla. Vieron el juego. O sea, allá en Chiriquí, por eso no lo van a aceptar, no lo van a recibir, por más que yo intento introducirlo allá con mucho cariño. Acuérdese que usted salió al interior fue recientemente. Usted era un hombre de la capital solamente. Entonces, ¿yo cómo voy a poder defenderlo cuando usted llega a la vida? Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto y no se puede negar, porque ahí están las tomas de CERTV, los chiricanos. Sí, no, es que lo vieron en internet. Y yo le voy a decir algo, el próximo campeonato de béisbol va a haber más juegos de Chiriquí que de Herrera, porque ya tampoco eso estamos por permitir que tenemos un estadio de grandes ligas en Chiriquí. En Chiriquí, no, está todo meter. Exacto. Bueno, eso en primer lugar. Y en segundo, precisamente en 2 o 3 tweets se los comenté a gente que se decía, miren lo que hacen los colombianos, mira lo que hacen no sé quién. Oye, lo que hace un programa de televisión, burlesco de otras nacionalidades, esa estupidez de tal cosa. O me permitía recordarle eso que la gente saltaba. Ayer escuchaba una expresión de que el que no salta es un belga M. Usted sabrá lo que dice. O cuando le decían, Bolillo, sácale la che. Entonces usted tiene que entender que eso no está permitido en un ambiente de cordialidad, de tolerancia, en un ambiente de futbolístico, que es lo que debe primar. Por eso condenaron a los mexicanos. Eso es lo que le iba a decir. Por gritar ese grito xenofóbico que empieza con P. Ya los amenazaron con decirle que le van a quitar el puntos. Claro que sí, porque es que ya debe... Tenemos que evolucionar. Claro, o sea, lo que parecía antes un chiste gracioso, etcétera, ya va a violación contra grupos vulnerables de la sociedad. Así que sí, hay que empezar a tener una imaginación, una imaginativa más grande, más creativa, que permita hacer bromas, hacer chistes, pero sin necesidad, sin ofender, sin discriminar y sin ofender. Exacto, a nadie. Y usted ya lo está haciendo con los chiricanos, así que donde usted llega a Chiriquí, yo me voy a encargar precisamente que le hagan una olla de presión a usted allá. Acuérdense que los juegos se retransmiten en Facebook Live y también en la web de CERTV, de seguro que en Japón vieron las imágenes de los chiricanos. No sé, pero no sea burlesco. No sea burlesco, que mire lo que le pasó a Medela cuando se metió con la joven mi comarca. Usted quiere que los chiricanos le empecemos a tuitear a Leo Alvarado, a Rafael Monte y todo. No me busque. Me pasa como el señor de Avianca. Cuidado. Orgulloso porque había... Usted sabe que yo ando detrás de su puesto, o sea, sentarme allá en vez de sentarme acá. Así que no me busque. Se lo regalo. Se lo regalo, que esta madrugadera no es fácil. No es fácil. Oiga,
Vamos a terminar de esta forma, don Pedro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que... Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Y el domingo Chiriquí, Panamá. Contra... Oye, a Chiriquí lo eliminaron ayer, ¿no vio el equipo de Marruecos? Dice que tenía que era el equipo de Chiriquí. Tenía los mismos colores, casualmente. No se burle, no se burle. Le voy a enseñar la foto. No Vamos a una pausa yo. y regresamos con más información. Cuando empecé mi recorrido, sabía que había